¿Estás viviendo de tal manera que tu vida tiene sentido? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo Pablo habló de esto a la iglesia de Corinto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 29 al 34. Y la palabra de Dios dice así. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué todos estamos en peligro? ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que tengo por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si yo al luchar con las fieras de Éfeso lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan verdaderamente al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. El día de ayer vimos una verdad que cambiaría, que tendría que cambiar completamente nuestra vida, que Jesús resucitó y que la muerte no tiene la última palabra. Pablo con esto nos mostró que la resurrección de Cristo no fue solamente un milagro impresionante del pasado, sino que es la garantía de Dios para nosotros y tener un futuro esperanzador a aquellos que hemos creído en Él. Jesús venció al enemigo más grande que todos enfrentamos, la muerte. Pero ahora Pablo continúa con una pregunta muy importante. Si Jesús realmente resucitó, ¿cómo esto debiera cambiar nuestra manera de vivir? Porque la resurrección no solamente responde a la pregunta, ¿qué pasará después de morir? De hecho, la resurrección responde a la pregunta, ¿cómo es que yo debo de vivir mientras estoy aquí? Y en 1 Corintios, en este pasaje, Pablo explica que la esperanza de la resurrección transforma completamente nuestras decisiones, transforma completamente nuestros sacrificios, incluso transforma completamente nuestro propósito de vida. Y el punto número uno que te quiero dar el día de hoy es que si no existe la eternidad, nuestra vida pierde por completo su verdadero propósito. En los primeros versículos Pablo dice que ¿de qué ganan aquellos que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Este es uno de los versículos más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Pablo no está enseñando que una persona puede bautizarse en lugar de alguien que ya murió. El punto de Pablo es mostrar algo más profundo, que si no existe la resurrección, entonces la manera en que viven los cristianos no tendría sentido. Por eso Pablo continúa diciendo, ¿y por qué nosotros corremos peligro a todas horas? Porque Pablo está hablando de su propia vida. Él había sido perseguido, él había sido rechazado, él había sido golpeado y él enfrentaba peligros constantemente por anunciar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien viviría así si al final del día todo terminara en una tumba? La respuesta es sencilla, porque Pablo estaba convencido de que la muerte no era el final, como lo vimos el día de ayer. Pero si la muerte fuera al final, entonces la conclusión lógica sería, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y Pablo lo que está diciendo es que no, que eso está rotundamente erróneo, porque lo que quiere decir esa palabra es vive para ti mismo. Busca solamente tu felicidad. Disfruta todo lo que puedas el día de hoy, porque el día de mañana ya no hay nada, se acaba. Y aunque muchas personas el día de hoy no lo dicen con palabras como tal, muchos llegamos a vivir como si esto en realidad fuera verdadero. Porque nuestra cultura nos dice justamente lo mismo. Construye tu identidad en logros, busca experiencias, consigue reconocimiento. Haz lo que te haga sentir bien a ti. Pero sabes, la misma Biblia y el Evangelio nos explica que el ser humano
necesita una historia más grande que sí mismo. Porque si nuestra vida solamente terminara en la muerte, entonces nuestros sacrificios, nuestro amor y nuestras decisiones finalmente no tuvieron un significado, ni temporal ni permanente. Pero la resurrección lo cambia todo, porque si Jesús venció la muerte, entonces cada acto de fidelidad, entonces cada sacrificio por amor y cada decisión de obedecer a Dios tiene un valor eterno. Y el punto número 2 que te quiero dar el día de hoy es que la esperanza de la resurrección cambia nuestra forma de vivir. En los últimos versículos, después de explicar que negar la resurrección destruye el propósito de la vida, Pablo hace una advertencia, que no erremos, que las malas conversaciones, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pablo lo que está diciendo, que lo que nosotros creemos determina cómo vivimos. Y lo quiero decir de nuevo. Pablo lo que está diciendo es que las cosas que creemos determinan cómo vivimos. Las ideas nunca se quedan solamente en nuestra mente. Siempre van a terminar afectando nuestras emociones y nuestras decisiones y por lo tanto va a determinar nuestras acciones. Lo que piensas es lo que vas a hacer. Si una persona cree que esta vida es todo lo que existe, entonces eventualmente comenzará a vivir solamente para el presente. Solamente va a comenzar a vivir para hoy. Pero si una persona cree que Cristo resucitó y que existe una eternidad más adelante, entonces esa persona comienza a vivir diferente. Por eso Pablo dice que estemos velando y que no pequemos. Porque la resurrección produce una nueva forma de vivir. Porque ahora nosotros sabemos que nuestras decisiones sí importan. Nuestra forma de tratar a otros sí importa. Nuestra generosidad sí importa. Nuestra relación con Dios sí importa. Sabes, el cristianismo no está basado solamente en emociones o experiencias personales, sino en una realidad histórica, que Cristo resucitó verdaderamente. Y si Cristo realmente resucitó, entonces nuestra vida no es accidental, nuestra obediencia no es inútil y nuestro futuro no está vacío. Por eso Pablo termina diciendo, porque algunos no conocen a Dios. Y el problema de los corintios no era solamente que tenían una mala idea sobre la resurrección. El problema más profundo que tenía la iglesia de Corinto es que no conocían a Dios realmente. Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, entendemos que fuimos creados para algo más grande que simplemente sobrevivir, que simplemente vivir para el presente, que simplemente hacer dinero, que simplemente divertirnos y morir. Fuimos creados para vivir delante de Él, para glorificar su nombre. Y concluyendo ese tema, el día de ayer vimos que Jesús venció la muerte y eso garantiza un nuevo futuro, pero hoy Pablo nos muestra la consecuencia de ello. Porque Jesús venció la muerte, ahora nuestra vida tiene un propósito completamente diferente, porque sin la resurrección viviríamos solamente para el presente, pero ahora con la resurrección tú y yo vivimos con una esperanza eterna y nuestros ojos ya no están puestos aquí en la tierra, sino que nuestros ojos están puestos en la eternidad. La pregunta no es solamente ¿qué voy a hacer con mi vida? La pregunta más profunda que el día de hoy te tienes que responder es: ¿estoy viviendo para algo que termina en esta vida o estoy viviendo para algo que va a continuar por la eternidad? Porque solamente Jesús ofrece una vida con verdadero significado, una vida que ni siquiera la muerte puede destruir. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas verdades grandes, Señor, que vivimos para algo más que el mismo presente.